A través del suroeste estadounidense en la primavera de 1946, planificadores militares enfrentaban un problema que ninguna nación había encarado antes. 30.000 aviones de combate, sus motores silenciosos, sus armas descargadas, yacían ala con ala en aeródromos que se extendían desde California hasta las Filipinas. Estos no eran reliquias obsoletas. Eran los cazas que habían dominado los cielos meses antes. Mustangs que habían alcanzado Berlín. Thunderbolts que habían martillado blindaje enemigo a través de Francia. Hellcats que habían barrido la oposición japonesa de los portaaviones del Pacífico. La pregunta era simple en su planteamiento, pero asombrosa en sus implicaciones. ¿Qué hace un ejército con la fuerza de cazas más grande jamás reunida cuando el enemigo se ha rendido y el presupuesto ha colapsado? La decisión determinaría si estas aeronaves se convertirían en herramientas de paz, instrumentos de influencia, fuentes de materia prima, o simplemente se desvanecerían en la memoria. La escala de la producción de cazas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial desafiaba la comprensión fácil incluso para aquellos que la presenciaron. Entre 1940 y 1945, las fábricas estadounidenses entregaron aproximadamente 99.000 aviones de caza de todo tipo. North American Aviation construyó más de 15.000 P-51 Mustangs. Republic Aviation produjo más de 15.600 P-47 Thunderbolts. Grumman fabricó en exceso de 12.200 F-6F Hellcats. Lockheed produjo 10.370 P-38 Lightnings. Curtiss-Wright construyó más de 13.700 P-40 Warhawks. Estas cifras representaban más que logro industrial. Representaban un desafío inmediato de posguerra. Para agosto de 1945, miles de cazas completamente nuevos ocupaban instalaciones de almacenamiento, sin haber disparado nunca sus armas en combate. Miles más regresaron de teatros de combate, sus estructuras en buen estado, sus vidas útiles potenciales lejos de agotarse. Los aeródromos a través del suroeste estadounidense se transformaron en áreas de estacionamiento expansivas, donde los cazas permanecían en filas interminables, esperando decisiones sobre futuros que iban desde servicio continuado hasta destrucción sistemática. Los cálculos estratégicos que impulsaban esas decisiones resultaron complejos y frecuentemente contradictorios. La recién independizada Fuerza Aérea de los Estados Unidos requería fuerzas listas para el combate, mientras gestionaba severas reducciones presupuestarias al evaporarse el financiamiento de guerra. Los planificadores de defensa entendían que la propulsión a reacción representaba el futuro de la aviación. Sin embargo, los cazas de motor a pistón permanecían como las únicas aeronaves capaces de combate disponibles en cantidades significativas. Las obligaciones internacionales demandaban equipar a naciones aliadas, muchas sin fondos para comprar aviones nuevos. Las presiones políticas domésticas insistían en la desmovilización y conversión a manufactura en tiempos de paz. El resultado se convirtió en un programa multifacético que distribuyó cazas estadounidenses a través del globo mediante asistencia militar. Retuvo números decrecientes para servicio doméstico. Los asignó a deberes de entrenamiento, o los consignó a uno de los esfuerzos de eliminación deliberada, más grandes jamás emprendidos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos inicialmente retuvo números sustanciales de cazas para operaciones inmediatas de posguerra, aunque la fuerza se contrajo rápidamente. El Comando Aéreo Estratégico, establecido en marzo de 1946, mantuvo varios grupos de cazas equipados con P-51 Mustangs para misiones de escolta. Estas unidades hicieron transición a aviones a reacción dentro de 3 años. El Comando Aéreo Táctico dependió fuertemente de P-47 Thunderbolts hasta 1947, operando aproximadamente 2.800 ejemplares a través de escuadrones activos y unidades de la Guardia Nacional Aérea. El P-51 continuó en servicio activo de la Fuerza Aérea hasta 1950, con aproximadamente 1.500 ejemplares restantes en inventario cuando comenzó la Guerra de Corea.
Estos Mustangs sobrevivientes demostraron su valor nuevamente sobre Corea, realizando misiones de ataque terrestre que vindicaron mantener existencias de cazas a pistón. El F-6F Hellcat sirvió con escuadrones de reserva de la Marina hasta 1954, principalmente en capacidades de entrenamiento. Para 1955, sin embargo, los aviones a reacción habían reemplazado completamente a los cazas a pistón en servicio estadounidense de primera línea, y los ejemplares restantes enfrentaban disposición o transferencia extranjera. La asistencia militar extranjera absorbió miles de cazas estadounidenses. El programa comenzó casi inmediatamente después de la conclusión de la guerra, impulsado por imperativos estratégicos y necesidades prácticas. Bajo varios arreglos de asistencia, los Estados Unidos transfirieron cazas a más de 40 naciones entre 1945 y 1960. Suecia recibió 157 P-51 Mustangs entre 1945 y 1948, designándolos J-26 y operándolos hasta 1952. La Fuerza Aérea Italiana adquirió 173 P-38 Lightnings, comenzando en 1946, empleándolos para reconocimiento y deberes de caza, hasta 1952. Francia obtuvo más de 700 F-6F Hellcats, comenzando en 1950, desplegándolos extensivamente durante la Primera Guerra de Indochina, donde volaron desde portaaviones e instalaciones terrestres hasta 1954. La República Dominicana operó P-47 Thunderbolts desde 1948 hasta 1952, mientras Cuba mantuvo una fuerza combinada de P-47S y F-6Fs a través de principios de los años 50. Las fuerzas aéreas latinoamericanas se convirtieron en operadores significativos de cazas estadounidenses excedentes. Brasil adquirió 120 P-47 Thunderbolts en 1947, operándolos hasta 1954. Chile recibió 32 P-40 Warhawks y más tarde los complementó con F-6F Hellcats. Perú obtuvo tanto P-47S como F-6FS, manteniendo los primeros en servicio hasta 1954. Nicaragua operó P-38 Lightnings y P-51 Mustangs a lo largo de finales de los años 40. Estas transferencias sirvieron múltiples objetivos. Proporcionaron a las naciones receptoras aeronaves de combate capaces a gastos mínimos. Mantuvieron influencia estadounidense en regiones donde el interés soviético estaba expandiéndose. Despejaron instalaciones de almacenamiento de aeronaves que de otro modo demandarían mantenimiento costoso mientras permanecían inactivas. El programa de transferencia más grande y estratégicamente significativo involucró a la China nacionalista. Entre 1945 y 1949, los Estados Unidos proporcionaron cientos de cazas a las fuerzas chinas, inicialmente como parte de esfuerzos de estabilización regional, y más tarde para apoyar al gobierno del Kuomintang durante la Guerra Civil China. Estos incluyeron números sustanciales de P-51 Mustangs, P-47 Thunderbolts y P-40 Warhawks. Cuando las fuerzas nacionalistas se retiraron a Taiwán en 1949, transportaron las aeronaves sobrevivientes con ellos. La Fuerza Aérea de la República de China continuó operando P-51 Mustangs hasta 1960, con algunos ejemplares participando en combate durante confrontaciones periódicas con fuerzas comunistas sobre el estrecho de Taiwán. Este servicio extendido significó que ciertos cazas estadounidenses vieron operaciones de combate 15 años después de su producción inicial. Las Filipinas recibieron más de 100 P-51 Mustangs entre 1947 y 1950, empleándolos contra fuerzas insurgentes durante la rebelión Hukbalahap. Indonesia adquirió P-51S, tanto de los Estados Unidos como de los Países Bajos, operándolos durante conflictos internos a través de los años 50.
Corea del Sur recibió F-6F Hellcats y P-51 Mustangs inmediatamente antes y durante la Guerra de Corea, con pilotos coreanos volando cazas construidos por estadounidenses contra oponentes, construidos por soviéticos en combate, que presagiaba batallas aéreas de la Guerra Fría. Los programas de carreras y operadores civiles absorbieron cientos de cazas adicionales. Los años de posguerra presenciaron el surgimiento de las carreras aéreas como deporte popular, y los cazas militares excedentes resultaron ideales para conversión. Las carreras aéreas nacionales de Cleveland se reanudaron en 1946, presentando P-51 Mustangs y P-38 Lightnings modificados compitiendo a velocidades que excedían 400 millas por hora. Entre 1946 y 1949, más de 200 cazas entraron en registro civil solo en los Estados Unidos. Los P-51 Mustangs resultaron particularmente populares, con ejemplares comprados por tan poco como $1,500 en 1946, aproximadamente el 10% de su costo de producción original. Muchos se sometieron a modificaciones extensivas, conversiones de carreras presentando alas recortadas, motores potenciados e interiores despojados. Estos Mustangs civiles establecieron récords de velocidad y dominaron las carreras aéreas a través de los años 50, con algunos ejemplares permaneciendo competitivos hasta los años 70. La aviación agrícola consumió otra porción significativa de cazas excedentes. La Administración de Aeronáutica Civil certificó cazas modificados para operaciones de fumigación de cultivos, y para 1950 más de 150 ejemplares trabajaban como aeronaves agrícolas, principalmente en el sur y medio oeste estadounidenses. Los P-40 Warhawks y F-6F Hellcats resultaron particularmente adecuados para conversión, su construcción robusta y motores confiables haciéndolos rentables comparados con aeronaves agrícolas construidas con propósito específico. Esta segunda carrera poco glamorosa vio a veteranos de combate pasar sus años finales rociando campos de algodón en Texas o espolvoreando arrozales en California, una transformación notable de su propósito previsto. A pesar de estos varios programas, la gran mayoría de los cazas estadounidenses enfrentaron disposición sistemática. La escala de desmilitarización excedió cualquier cosa intentada anteriormente. Las instalaciones de almacenamiento establecidas a través del suroeste estadounidense, particularmente en Davis Mountain Field en Arizona, Ontario Army Airfield en California y Walnut Ridge Army Airfield en Arkansas, procesaron miles de aeronaves. Los procedimientos seguían un patrón sombríamente eficiente. Las aeronaves llegaban bajo su propio poder o vía transporte ferroviario. Los trabajadores despojaban equipo e instrumentos útiles. Los sistemas de combustible eran drenados. Las aeronaves eran entonces procesadas para chatarra. En el pico de operaciones de disposición a finales de 1946, Davis Mountain solo procesaba más de 300 cazas por semana. Los métodos de destrucción variaban según recursos locales y requerimientos inmediatos. En muchas instalaciones, los cazas eran alineados y atacados por bulldózeres, sus estructuras de aluminio aplastadas y compactadas para transporte eficiente a instalaciones de fundición. El programa de recuperación de aluminio solo procesó más de 400 millones de libras de chatarra de aeronaves entre 1945 y 1948, material desesperadamente necesitado para reconstrucción de posguerra y producción de bienes de consumo. En Kingman Army Airfield, en Arizona, más de 5.500 aeronaves de todos tipos, incluyendo miles de cazas, fueron sistemáticamente desmanteladas y convertidas en chatarra entre 1945 y 1946. La operación empleó más de 2.000 trabajadores que procesaban aeronaves de manera de línea de ensamblaje, removiendo motores, instrumentos y armamento antes de cortar estructuras en secciones transportables. Alguna disposición reflejó requerimientos militares específicos. Las aeronaves de caza consideradas obsoletas o excedentes para las necesidades fueron remolcadas a campos de bombardeo y usadas como blancos,
Eglin Air Force Base, en Florida, recibió cientos de cazas específicamente para pruebas de armas, donde sirvieron como blancos para cohetes, cañones y misiles guiados tempranos. Esta prueba destructiva proporcionó datos valiosos sobre vulnerabilidad de aeronaves mientras eliminaba aeronaves que de otro modo requerirían almacenamiento. La aviación naval dispuso de cientos de F-6F Hellcats y F-4U Corsairs, empujándolos directamente fuera de cubiertas de portaaviones durante cruceros de posguerra, un método que, aunque aparentemente derrochador, resultó más económico que transportar aeronaves de vuelta a instalaciones terrestres para procesamiento. Para 1950, el programa de disposición había eliminado aproximadamente el 80% de la producción de cazas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. De los 99,000 cazas construidos durante el conflicto, menos de 20,000 sobrevivieron para ver los años 50. La Guerra de Corea temporalmente detuvo la disposición cuando los planificadores se dieron cuenta de que los cazas a pistón retenían utilidad de combate, pero el respiro resultó breve. Para 1955, los aviones a reacción habían suplantado enteramente a los cazas a pistón en servicio estadounidense, y la disposición se reanudó. La eliminación a gran escala final ocurrió entre 1957 y 1959, cuando las últimas existencias significativas de P-51, Mustangs y P-47 Thunderbolts, mantenidos en almacenamiento del desierto, fueron convertidos en chatarra. Los cazas que sobrevivieron a la disposición siguieron caminos notablemente variados. Los museos adquirieron ejemplares significativos comenzando a finales de los años 40, aunque muchas instituciones inicialmente mostraron interés limitado en preservar aeronaves de combate recientes. El Museo Nacional del Aire en Washington, más tarde el Museo Nacional del Aire y el Espacio, adquirió ejemplares clave incluyendo variantes tempranas del P-51 y un P-38 Lightning, pero las limitaciones de espacio de almacenamiento previnieron la colección comprensiva de todos los tipos. El Museo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Wright-Patterson Air Force Base, en Ohio, ensambló una colección más extensa, adquiriendo ejemplares representativos de tipos principales de cazas durante los años 50. Muchas de estas aeronaves vinieron de operadores extranjeros o propietarios civiles en lugar de directamente de existencias militares, ya que pocos planificadores en el periodo inmediato de posguerra reconocieron el valor histórico de preservar aeronaves que parecían comunes en ese momento. El servicio extranjero preservó numerosos ejemplares que de otro modo habrían sido convertidos en chatarra. La Fuerza Aérea Italiana retiró sus P-38 Lightnings en 1952, y varios ejemplares entraron en museos italianos donde permanecen hoy. Los P-51, Mustangs suecos retirados en 1952, incluyeron varios que fueron preservados en el Museo de la Fuerza Aérea Sueca en Linköping. La Real Fuerza Aérea Canadiense operó aproximadamente 150 P-51 Mustangs entre 1947 y 1956, y varios sobrevivientes de este servicio ahora residen en museos canadienses. Estos ejemplares operados extranjeros a menudo representan las únicas aeronaves sobrevivientes, con modificaciones específicas o configuraciones de equipo, haciéndolos recursos históricos valiosos. El movimiento de aviones de guerra que emergió en los años 60 alteró fundamentalmente las perspectivas de preservación para los cazas sobrevivientes. Mientras las carreras aéreas declinaban, los coleccionistas comenzaron a adquirir cazas específicamente para restauración y exhibición. La Fuerza Aérea Confederada, más tarde renombrada Fuerza Aérea Conmemorativa, se formó en 1957 específicamente para preservar y operar aeronaves de combate. Para 1970, esta organización operaba más de 30 cazas, incluyendo múltiples P-51 Mustangs, varios P-47 Thunderbolts y P-40 Warhawks. Otras organizaciones siguieron modelos similares, y para 1980,
Cientos de casas habían sido recuperados de depósitos de chatarra, ubicaciones remotas e instalaciones de almacenamiento extranjeras para restauración. Las operaciones de recuperación descubrieron casas en ubicaciones notables. Los programas de recuperación de restos en el Pacífico recuperaron docenas de casas de sitios de accidentes, algunos notablemente bien preservados por entierro en lodo o arena. Un P-38 Lightning recuperado de debajo de la capa de hielo de Groenlandia en 1992 se sometió a restauración completa y ahora vuela regularmente. Varios F-6F Hellcats recuperados del lago Michigan, donde se estrellaron durante entrenamiento de calificación de portaaviones, han sido restaurados a condición de vuelo. Estos esfuerzos de recuperación continúan hoy, con nuevos ejemplares periódicamente descubiertos en ubicaciones remotas. La tasa de supervivencia varía dramáticamente por tipo de aeronave. De más de 15.000 P-51 Mustangs producidos, aproximadamente 250 ejemplares sobreviven hoy, con aproximadamente 150 en condición de vuelo. Esto representa menos del 2% de tasa de supervivencia. Sin embargo, el Mustang está entre los cazas estadounidenses mejor preservados. Los P-47 Thunderbolts tuvieron peor suerte a pesar de mayores números de producción. Menos de 10 ejemplares de más de 15.600 construidos permanecen en condición de vuelo hoy. Los P-38 Lightnings son más escasos aún, con solo cerca de 10 ejemplares volables, sobreviviendo de 10.370 producidos. Los F-6F Hellcats numeran menos de 30 sobrevivientes de más de 12.200 construidos, con quizás una docena permaneciendo aeronavegables. Algunas variantes han desaparecido enteramente. No sobrevive ni un solo XP-51F o XP-51G variante ligera del Mustang del puñado construido, y varias variantes del P-40 existen solo como ejemplares únicos. La influencia de los cazas estadounidenses en el desarrollo de aviación de posguerra resultó profunda y duradera. La combinación del P-51 Mustang de largo alcance, alto desempeño y diseño de ala de flujo laminar influyó directamente en numerosos diseños de aeronaves de posguerra. El North American F-86 Sabre, que se convirtió en el caza occidental dominante de los años 50, incorporó lecciones aprendidas del desarrollo del Mustang, incluyendo principios de diseño de fuselajes similares y técnicas de manufactura. La construcción robusta del P-47 Thunderbolt y motor radial potente influyeron el diseño de aeronaves de ataque bien entrada la era de reacción. El énfasis del F-6F Hellcat en visibilidad del piloto, accesibilidad de mantenimiento y confiabilidad operacional se convirtieron en sellos distintivos de diseños de cazas navales subsecuentes. Los programas de prueba usando cazas capturados y excedentes avanzaron el conocimiento aeronáutico significativamente. El Comité Asesor Nacional para Aeronáutica, predecesor de la NASA, operó numerosos cazas en instalaciones incluyendo Langley Research Center en Virginia y Ames Research Center en California. Estos programas de prueba investigaron características de vuelo de alta velocidad, principios de diseño de alas e integración de sistemas de propulsión. Los datos reunidos de pruebas del P-51 a velocidades transónicas resultaron particularmente valiosos, ayudando a los ingenieros a entender efectos de compresibilidad que influyeron el diseño de aeronaves a reacción tempranas. Programas similares continuaron hasta los años 50, con algunos cazas sirviendo como plataformas de prueba para equipo experimental bien después de su retiro del servicio de combate. El programa de disposición de cazas estadounidenses reflejó desafíos más amplios de posguerra que enfrentaban planificadores militares mundialmente. La escala sin precedentes de producción en tiempos de guerra creó existencias enormes de equipo que los establecimientos en tiempos de paz no podían ni mantener ni costear. El avance rápido de la propulsión a reacción hizo incluso diseños recientes obsoletos dentro de años en lugar de décadas. Las presiones económicas demandaban conversión a producción civil y exportación de equipo excedente.
El resultado fue una eliminación sistemática de capacidad que, aunque lógica desde perspectivas contemporáneas, destruyó miles de aeronaves históricamente significativas. Hoy, los cazas estadounidenses sobrevivientes constituyen piezas de museo atesoradas y favoritos de multitudes en espectáculos aéreos. El sonido distintivo de un motor Rolls-Royce Merlin, impulsando un P-51 Mustang, o el rugido del motor radial de un P-47 Thunderbolt, evoca reconocimiento inmediato de entusiastas de la aviación. Los museos mundialmente exhiben ejemplares. El Imperial War Museum de Oxford, en Inglaterra, mantiene P-51S voladores. El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos preserva ejemplares representativos de todos los tipos principales. El Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola, Florida, exhibe F-6F Hellcats. El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian exhibe ejemplares cuidadosamente preservados mostrando varios desarrollos tecnológicos. Colecciones privadas y organizaciones de aviones de guerra mantienen ejemplares adicionales en condición de vuelo, asegurando que nuevas generaciones puedan presenciar estas aeronaves en operación. Los desafíos de preservación permanecen sustanciales. Las partes originales se vuelven más escasas cada año, forzando a los restauradores a manufacturar componentes de reemplazo usando especificaciones originales. Los motores requieren conocimiento especialista para mantener, y pocos técnicos retienen experiencia con sistemas que cesaron producción hace 75 años. Las preocupaciones de fatiga de estructura limitan las horas de vuelo en ejemplares sobrevivientes. Algunos museos y coleccionistas enfrentan decisiones difíciles sobre si mantener aeronaves en condición de exhibición estática o invertir recursos enormes en mantenerlas aeronavegables. Estos desafíos aseguran que los ejemplares sobrevivientes se vuelvan progresivamente más valiosos y su operación crecientemente restringida. La historia de los cazas estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial demuestra cuán rápidamente, incluso la tecnología dominante, puede desvanecerse cuando los requerimientos estratégicos cambian. Aeronaves que barrieron enemigos del cielo se convirtieron en chatarra de metal dentro de meses de la victoria. Cazas que representaban el filo de corte de la tecnología de aviación se convirtieron en fumigadores de cultivos, aviones de carreras o simplemente aluminio fundido. El enorme logro industrial que representaban, 99,000 aeronaves de combate avanzadas producidas en 5 años, fue sistemáticamente desmantelado con igual eficiencia. Sin embargo, los pocos cientos que sobrevivieron cuentan historias poderosas sobre capacidad industrial estadounidense, coraje de pilotos y la revolución tecnológica que la aviación experimentó durante esos años de conflicto global. Nos recuerdan que incluso las máquinas de guerra más sofisticadas son temporales, su valor medido no en metal y remaches, sino en los propósitos que sirvieron y las memorias que preservan. Los cazas que una vez llenaron los cielos por miles, ahora existen en números tan pequeños que cada sobreviviente lleva el peso de representar miles perdidos. Cada motor restaurado que ruge a la vida lleva el eco de incontables otros silenciados para siempre. Las decisiones tomadas en esos años inmediatos de posguerra, decisiones sobre qué preservar y qué destruir, qué valorar y qué descartar, continúan moldeando lo que podemos saber y recordar sobre ese periodo. Las aeronaves que sobrevivieron lo hicieron en gran medida por accidente, por ubicación remota, por conversión civil, por ser olvidadas en algún rincón distante, hasta que las actitudes hacia la preservación cambiaron. La eficiencia sistemática que construyó 99,000 cazas fue igualada por la eficiencia sistemática que eliminó la mayoría de ellos. Lo que permanece son fragmentos, cuidadosamente preservados, contando historias que de otro modo podrían haber desaparecido enteramente. Estos sobrevivientes importan no porque sean reliquias de poder militar, sino porque son conexiones tangibles a decisiones tomadas, riesgos asumidos y vidas vividas en un momento cuando el futuro del mundo colgaba en equilibrio. Si valoramos entender cómo ese mundo fue moldeado, cómo esas decisiones fueron tomadas
¿Y qué fue sacrificado para asegurar la paz que siguió? Entonces, preservar estas historias, mecánicas y humanas por igual, se convierte en trabajo esencial. El metal puede envejecer y corroerse. Los números pueden disminuir más, pero el imperativo de recordar crece más fuerte con cada año que pasa.